Martín, un gusto y gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Bueno, mañana arranca la discusión por YPF, 2 días aproximadamente. Sí, sí, la idea que tuvo el presidente de la Cámara y que los presidentes de los bloques aceptamos, que nos pareció bien, era dividir la sesión. Había cuenta que va a haber una cantidad importante de oradores en 2 días, digamos, ¿no? La jornada de trabajo, empezar mañana a las 15:30, llegar hasta las 12 de la noche, pasar un cuarto intermedio el otro día a las 10 de la mañana y estar votando alrededor de las 8 de la noche del día jueves. Y se espera una amplísima mayoría, sin duda, ¿no? No son cámaras espejo, Marcelo, digamos, el Senado con diputados. Por ejemplo, el PRO, que es un partido que claramente fijó su posición por la negativa, tiene 15, 16 diputados, 14, 15 diputados y no tiene un solo senador. Entonces no son cámaras espejas, pero sí yo creo que vamos a tener un número importante de diputados que nos acompañen. No sé lo que puede pasar al interior de algunos bloques, pero yo creo que alrededor de 200 diputados, ese es el número. Se me pasó, pero puede haber algún sector del radicalismo que vote. No lo sé, digamos, pero bueno, pero me parece que va a haber un número que va a superar largamente los 2 tercios, llegar a los 200 votos. Además del número, digamos, para la votación, ¿tendrá el gobierno los recursos para después YPF opere y saque petróleo? Porque me parece que nadie lo cree mucho eso. Nosotros estamos convencidos que no solo vamos a tener los recursos, sino se va a crear un buen clima de negocios alrededor de la operatoria de YPF, ¿no? De entrada, el Estado, YPF bajo la conducción del Estado, va a tener años en donde la reinversión va a ser la moneda corriente, digamos, no va a haber distribución de utilidades. Eso es nada. Y que no crea que sea nada. Y seguramente vamos a tener una política agresiva de asociación con distintas empresas para poder llevar adelante todos los planes de exploración necesarios. Yo creo que el problema de Repsol, de YPF bajo la conducción de Repsol, fue los bajos niveles de inversión. Ahora fue bajos niveles de inversión que lo llevó a tener, sobre todo en los 2 últimos años, claramente un nivel de inversión. ¿Fue la conducción de Repsol o fue la conducción de Kirchner? Porque la verdad es que si uno mira para adentro y mira la historia, uno mira una política energética que fue una catástrofe, uno mira que cuando uno decía que faltaba nafta, te decían golpista. La familia Eskenazi fue introducida por Kirchner a la YPF y obviamente usaban las utilidades de YPF para comprar la compañía y no para invertir, a instancias del gobierno. Y lo que usted llama clima de negocio, con todo afecto, permítame, diputado Rossi, es un espanto, ¿no es cierto? Bueno, pero esa es una visión que yo no comparto, distorsionada, digamos, ¿no? Me parece que la Argentina ha venido creciendo durante todos estos años. No, yo no digo crecimiento, le digo bueno, pero negocio, si el crecimiento, ¿cómo se hace? Se hace con inversión. Se paró, digamos, ¿no? Se hace con inversión y no sé dónde se paró. La verdad que hemos venido creciendo durante todo este tiempo. A un promedio de 7 puntos, 7 puntos y medio. La producción industrial estuvo creciendo por encima de esos 7 puntos y medio, o sea que es cierto que el país se reindustrializó. Cuando nosotros asumimos en el año 2003 no teníamos un problema de generación de energía, sino que teníamos un problema de transporte de energía. La inversión en esos primeros años estuvo fundamentalmente en eficientar todo lo que fueron los electroductos y todo lo que fueron a punto de quebrar, todo lo que fueron los gasoductos. Hemos hecho inversiones en materia energética que nadie puede dejar de conocer. Terminamos Yacyretá hoy produce el doble de lo que producía en el 2003. Terminamos Atucha 2, tenemos centrales, hemos invertido en centrales a ciclo combinado. Durante este gobierno se sancionó la gente que sabe la ley que Atucha 2 todavía no funciona del todo bien, y que Yacyretá es un desastre. ¿Pero cómo Yacyretá es un desastre si está produciendo el doble de lo que producía en el 2003? Lo que dicen los expertos en energía, que dicen que no es así. Pero los expertos en energía suelen ser lobistas de determinados intereses. Por ejemplo, un hecho concreto. Edenor y Edesur están a punto de quebrar. Las dos. ¿Por qué están a punto de quebrar? Están a punto de quebrar, diputado. Si no sabe, pregunte. Están a punto de quebrar. No es nuestra mirada de que estén a punto de quebrar. Bueno, se tendrán que hacer las inversiones necesarias, pero el gobierno siguió un plan. Se ve que por ahí el clima de negocio no es tan bueno si no hay inversiones necesarias. Pero ¿cómo explica usted que se haya crecido si no hay clima de negocio? ¿Cómo explica usted que la Argentina se haya invertido el 25% del PBI en el último trimestre del año pasado y alguien diga que en la Argentina no hay inversión? ¿Quién invierte? El viceministro... 25%, escúcheme esto, 25% del PBI, invierten los privados.
Sí, no invierte pero, el Estado. Hay que mirar en qué, digamos. Entonces, en energía no invertían, evidentemente. Pero ¿cómo no se han invertido en energía? Saque la cuenta de todo lo que se ha invertido en energía durante todo este tiempo. Diputado, aprobamos una ley de biocombustible en el año 2006, diversificamos nuestra matriz energética. Usted maneja su propio, lo que tuvimos, el mayor problema que tuvimos durante todo este tiempo fue, la Argentina creció económicamente, nosotros hicimos las inversiones que teníamos que hacer y la principal empresa petrolera que tiene la Argentina tuvo una performance deficitaria para el interés de los conjuntos de los argentinos. Entonces esta es la realidad. Si usted le suma a ese escenario, un escenario internacional, en donde el posicionamiento en los commodities tiene muchísimo de especulación financiera, porque esta es la realidad. Usted sabe que la demanda de petróleo en los últimos meses, en los últimos 3 meses no creció el precio del petróleo. Hay más oferta y hay menos demanda y creció el precio del petróleo. Y eso exclusivamente porque hay especulación financiera. Entonces, lo mismo pasa con la soja. Nos impacta menos, no porque tenemos soja, mejor, tenemos una situación distinta. Entonces, esta es la situación que hoy tenemos claramente. Agustín, no hay ninguna responsabilidad entonces del gobierno en lo que pasó con YPF. ¿Cómo va a ser una Entonces un día se dieron cuenta que no... No es que un día nos dimos cuenta, son una serie de hechos que fueron sucediendo que pusieron al gobierno en un determinado lugar. Las decisiones políticas además, quiero decirlo, no se toman en un termo. Las decisiones políticas se toman en un termo, en un marco de condicionamiento. Nosotros estamos contentos y creo que en realidad es una decisión que le beneficia al país y le beneficia a la Unión Cívica Radical que hayan decidido acompañar una decisión con estas características. Pero hace 2 años no nos aprobaron ni siquiera el presupuesto. Bueno, ¿usted cree que hace 2 años atrás nosotros estábamos en condiciones políticas de poder pensar una decisión de estas características? Me parece que en esto hay que también tener responsabilidad. Qué sé yo, Lázaro Cárdenas expropió en el año 38 el petróleo en México, antes, y era presidente del año 32, antes hizo la revolución agraria y la reforma agraria. La verdad que estas son las cosas que se toman en determinado momento y bajo determinadas circunstancias. Usted me dice, ¿usted reivindica su política energética? Sí, la reivindico, porque logramos diversificar nuestra matriz, logramos hacer las inversiones donde teníamos que hacer. Hicimos inversiones en generación, hicimos inversiones en transporte. En ese momento el país creció por arriba del 7% durante todos los años. La demanda energética fue cada vez mayor. Teníamos una YPF pensando en el petróleo como commodity. Déjeme terminar con esto. Cuando YPF y bajo Repsol piensa el petróleo como commodity, está pensando en la exportación, no está pensando en el mercado interno. No existía el mercado interno cuando Repsol compró YPF. No había una demanda energética. Por eso Argentina podía darse el lujo de exportarle gas a Chile. Entonces, la verdad es que el país cambió. Tenemos un mercado interno fuerte, tenemos un modelo de reindustrialización, necesitamos energía. El mundo ha cambiado. Todas las condiciones indican que la decisión que está tomando la presidenta es más que acertada. Algunas preguntas breves, Agustín. El exministro Roberto Labaña estuvo acá el martes pasado. Sí. Planteó un escenario en el corto plazo de estanflación. Dijo que esto se para y con la inflación que tenemos estanflación. Sí. ¿No? Él ve crecimiento casi cero de aquí en adelante, digamos, ¿no? Este diagnóstico que está es Labaña más pila de economistas importantes, digamos, ¿no? Hace 2 años atrás, 3 años atrás lo decía Prat Gay. Esta inflación. No pasó eso, ¿no? Bueno, no pasó. Le pregunto por lo que dice Labaña, 3 años atrás decían exactamente esto y no pasó. No pasó. La Argentina siguió creciendo, siguió creciendo económicamente, pero dígame usted por qué. Usted recién explicó y dijo, bueno, un tractor del crecimiento es la exportación. La soja. La soja, bueno. Otro tractor de crecimiento es el consumo interno, el mercado interno. Sí. Ninguna de las dos tracciones se ha modificado. Vamos a tener una buena performance exportadora en materias primas, vamos a tener un buen desarrollo del mercado interno porque las jubilaciones han aumentado, porque los sueldos han aumentado y tendremos alguna cuestión de restricciones porque algunos países con los cuales tenemos buenos niveles de comercialización no van a crecer lo mismo. Por eso nosotros cuando preveímos el presupuesto de este año no dijimos que íbamos a crecer al 9, dijimos que íbamos a crecer al 5, pero vamos a crecer. Crecer al 5 no es recesión, es crecer al 5 o al 6. Entonces esta inflación, ¿verdad? ¿De dónde? Si el mercado externo, la performance del sector exportador va a funcionar y el mercado interno se va a seguir desarrollando, que son los 2 puntos que traccionan el crecimiento económico, ¿dónde está la inflación? Esta es la pregunta. ¿Viene la reforma de la Constitución?
La verdad es que hoy por hoy lo que hay es un debate en determinados círculos académicos y políticos sobre una reforma que está a punto de cumplir 20 años, 18 años, ¿no? Sobre la última reforma del año 94. Digamos que a juicio de ustedes se venció la Constitución. No, yo no estoy diciendo nada. A mí lo que me parece que después de 20 años de una reforma de la Constitución que introdujo institutos nuevos, que haya sectores que se planteen interpelar cómo funcionó esta reforma durante estos 20 años, me parece sano. Si usted me pregunta a mí, como presidente del bloque de diputados, ¿usted tiene en algún lugar de su escritorio, en algún lugar de su mesa de trabajo, un proyecto de reforma de la Constitución? Le digo, no, no lo tengo. Bueno, una última. Yo describí en mi introducción, no sé si usted llegó a escuchar de allá lejos, sí, un cierto ambiente que en la Argentina mucha gente lo percibe, digamos. Lo ha publicado en la revista Bella en Brasil, por ejemplo, una revista muy importante, sí, como que la Argentina está venezuelizándose. Sí. Hay un ambiente un poquito autoritario, sí. Hay un ambiente, la presidenta anunció mayor intervención en la economía, como en Venezuela, hay un ambiente con la prensa complicado, como en Venezuela, hay fanatismos en la sociedad que está muy fragmentada, como en Venezuela, hay gente que ama o gente que odia, digamos, pero gente moderada que da poca. Le pregunto qué opina. Bueno, no comparto, digamos, esa mirada. Una reflexión sobre lo que dijo la presidenta. La presidenta lo dijo en el sentido contrario de lo que usted piensa. Al contrario, dijo la presidenta. Estaba explicando de que la participación del Estado en la nacionalización de YPF no es la participación clásica de la estatización, sino que YPF va a seguir siendo una empresa comercial, regida por la ley de sociedades comerciales, regida por el derecho privado, porque quiere una empresa dinámica, fuerte, con la suficiente ductilidad como para ser absolutamente competitiva. No volvemos a la YPF estatal antes del año 92. Ese párrafo del discurso de la presidenta estaba puesto en este sentido. Vamos a participar, vamos a tener el control operativo y estratégico de la empresa, pero no volvemos a la YPF estatal, sino a la YPF estatizada, digamos. Por eso la presidenta siempre ha dicho, no es estatización, sino es nacionalización. Y a eso se refería la presidenta cuando hablaba de esas características, digamos, ¿no? Que usted no ve este escenario de... Pero además le quiero decir una cosa, nosotros acá tenemos... en realidad el dato político tendría que ser al revés. Una decisión que toma la presidenta es apoyada por los partidos políticos mayoritarios de la oposición. El dato político significativo hacia el interior de la política argentina y hacia el exterior es que la mayoría de los partidos políticos han acompañado esta decisión de la presidenta. Entonces me parece que es absolutamente distintivo. Esta es una decisión de la presidenta ha mandado un proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado, va a ser sancionado en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley inicia y dispara el mecanismo de la expropiación. La expropiación no es un mecanismo que se ha diseñado a este fin. La expropiación es una ley existente en la Argentina. El precio de la compañía lo va a definir el Tribunal de Tasación. El Tribunal de Tasación es un tribunal preexistente, integrado por peritos y técnicos altamente prestigiados. Entonces, la verdad es que no me parece que estemos en un escenario de esa característica, ni mucho menos, al contrario, digamos, ¿no? Bueno.